Tenemos a nuestro primer invitado y yo creo que hoy la rutina se ha armado en base a mi situación anímica. Pues vamos a hablar de ansiedad, Jorge Merlo, terapeuta. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenida, gracias. Bien, Gracias. me encanta, me dijiste bien. Gracias, me gusta que me den la bienvenida también. Nos demos la bienvenida mutuamente. Y estamos de negro. Ay, los dos de luto, Jorge. ¿Qué estás duelando? No, nada. Yo tengo, mira, yo te entrego mi duelo. Te entrego la lista de duelo. ¿Va de la mano el duelo con la ansiedad? Se vive un periodo de ansiedad durante el duelo, sí. Sí. ¿Es un tema recurrente en tu consultorio, el tema de esa ansiedad que por ahí desborda a uno, ¿no? Que de golpe entendés que o crees que no tenés ningún tipo de gestión sobre lo que estás sintiendo. ¿Es una consulta recurrente últimamente? El trastorno de ansiedad, digamos, es el flagelo del siglo XXI. Ah. Entonces, y mucho más pospandemia, ¿no? Es como que si yo te dijera el 90% de las consultas pasaron a tener el foco en la ansiedad. El foco en la ansiedad. Pero más, mucha gente hace antes y después con el tema de la pandemia. ¿Por qué elevó la ansiedad en las personas el estar encerrados? Y tener este temor, por supuesto, de contagiarse y todo lo que sabíamos. La ansiedad, digamos, es una emoción que todos tenemos, es una ansiedad inherente al ser humano, es normal, es la que nos lleva a esto que decías recién vos cuando estabas parada, a salir, a tener buena energía, a ponerte en actividad, todo eso, digamos, es inherente al ser humano. ¿Qué pasa cuando esa ansiedad se desborda, esa ansiedad? Se pasa a 20 pueblos. Exactamente. Es cuando hay un factor fundamental, que por eso lo tenía mucho la pandemia y lo tiene esta situación real que estamos viviendo de país, que es la incertidumbre. La incertidumbre te dispara cosas nefastas. ¿Qué pasa cuando un ser humano se encuentra bajo situaciones digamos, que no sabe cómo las va a manejar, cómo se le van a presentar, cuánto puede regular su emocionalidad frente a un hecho concreto? Por eso mismo, porque no hay un hecho concreto, no sabes por dónde te va a disparar la cosa. Tal cual, es como que al no haber una certeza, tu cabeza puede imaginar cientos y miles de escenarios en donde para cada uno tiene que tener, bueno, ¿cómo voy a abordar esta situación? Y la B, y la C, y la Z, y no parás nunca de maquinar. Yo siempre le digo a los pacientes cuando empiezan a plantear y te abren el abanico de todas sus incertidumbres, yo le digo, si alguna vez hubiésemos pensado más profundamente, la vida es una incertidumbre. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas que nosotros podemos planificar en esta vida, otras no. Donde la ansiedad se hace presente y donde la ansiedad te lleva y te empuja a una situación, digamos, de desesperación, es cuando no la podés gestionar, cuando no la podés manejar y cuando no la podés planificar de cómo la vas a afrontar. ¿Esto tiene una base en los primeros años de nuestra vida? Esto de aprender a gestionar quizás la incertidumbre y llegamos siendo adultos sin saber manejar esa emoción. Sí. ¿O, digamos, puede pasarle a todos en cualquier momento? Digamos que nos puede pasar a todos en cualquier momento, pero cuando vos tenés un niño o un individuo que lo han estimulado para que siempre pueda neuroplásticamente, digamos, tener el manejo de las situaciones y tener un cierto desapego cuando corresponde, tener asumido una cuota de responsabilidad, lo afrontan de manera diferente en la adultez. Pero, digamos, en general nos puede ocurrir a todos. Por supuesto que los que desbordan, o como dijiste vos cuando te pasaste 20 pueblos, es cuando justamente la persona creía que lo tenía y se da cuenta que no lo tiene. Totalmente. Yo siempre digo, es una bala que no vi venir. Exactamente. Cuando me agarra como de sorpresa, dentro de los múltiples escenarios, yo soy una persona ansiosa y
esto, me siento reflejada en lo que decís, porque claro, uno abre un abanico de 1000 posibilidades futuras que por lo general son todas catastróficas, ¿eh? Exactamente. No hay una posibilidad en justo donde sale bien la cosa. Ahora justo te iba a explicar eso. ¿Por qué eso? ¿Por qué la mente quiere, para prepararte, digo, ante una posible catástrofe, nunca puede imaginar como que algo sale bien? Cuando nos encontramos bajo la presión, digamos, de lo que es la incertidumbre o el estrés o el trastorno de ansiedad, no solo afecta el área emocional, sino que también nos dispara y nos formatea la manera cognitiva que tenemos, o sea, la manera de cómo pensamos. Esas dos... estos dos elementos, digamos, en el individuo es una molotov. ¿Por qué? Porque justamente lo que empieza a disparar allí y lo que no te deja tranquilo es un eje que tenemos, el hipotálamo hipoficiario adrenal. Este eje, que tiene que ver con lo hormonal, con lo biológico, con lo neuropsicológico, cuando se dispersa, cuando sale del eje corriente que corresponde, empieza a despedir en el cuerpo cortisol. Y el cortisol es el que te lleva a tener alteraciones biológicas, psicológicas y de orden cognitivo. ¿Y cómo logramos manejar eso para no llegar a esa instancia? Para la gente que nos está escuchando, voy por partes, ¿cuáles son los síntomas que nos dice: che, tenés que ir a un especialista? Ya tu ansiedad está en un momento en donde se está convirtiendo en un problema. ¿Cuáles podríamos identificar algunos tips para la gente que nos está mirando? Hoy nombraste uno muy interesante, que es cuando nos sentimos, digamos, que hay como un desborde en cantidad de pensamiento catastrófico. O sea, donde lo ves todo negativo, todo terrible, todo preocuposo. Ese es uno. Luego tenemos lo que se llaman las sensaciones neurovegetativas, que es la sudoración de mano, transpiración, sí, taquicardia, ahogo. Creer que voy a tener o pérdida de control, o locura o muerte, que son los tres miedos básicos. Y por último tenemos lo que se conoce, digamos, como cosas más leves que ya te podrían levantar las alarmas, que es empezar a tener pérdida de la memoria, no acordarte dónde pusiste las cosas, lo que se le llama neblina mental, ¿entendés? Alteración del sueño, alteración en comer, en demasía o ausencia de alimento. Claro, o no tenés hambre en absoluto, pues se cierra, tenés un nudo en el estómago o te das atracones. Atracones, exactamente. Para llenar, imagino yo, un vacío que está sintiendo tu psiquis, tu alma, todo. Sí, y que aparte cuando le decís a la persona, ¿por qué estás comiendo de nuevo eso? Y te dice, yo lo estaba comiendo. Ah, o sea, sí, es algo que se hace sin ¿viste? pensar. Cuando uno empieza a tener estos síntomas, más allá de acercarse a un especialista, ¿cuán lejos o cuán cerca está de tener un trastorno? ¿Y cuán lejos y cuán cerca está de tener un ataque de pánico? Bien. Viste que te nombré recién biológicamente todo lo que nos sucede a nivel interno, digamos, en nuestro cerebro. Sí. Bueno, paralelamente hay un área que se llama la amígdala. Cuando la amígdala se activa, que te deja en estado de alerta, no baja. Cuando esa alerta no baja, es el momento de darnos cuenta que estamos en el primer peldaño del trastorno. Eslabón, okay. Ya pasamos ya estamos en el umbral. Sí. Y a todas las personas que tienen trastorno de ansiedad se les termina en un ataque de pánico, digamos, ¿es el ABC o algunas personas nunca llegan a tener ataque de pánico? Algunas personas se les da por el ataque de pánico, algunas personas se les da por la fobia social, otras personas se les da por el trastorno obsesivo compulsivo, por el estrés postraumático. O sea, el edificio es grande del trastorno de ansiedad. Pero la base es la misma. La base es la misma y tenés diferentes departamentos. ¿Y hay algunos tips que por ahí... no sé, hay gente que por ahí nos está mirando y dice, bueno, yo no tengo cómo afrontar el pago de un especialista? ¿Hay algunos consejos que podemos acercar para... Sí. Pero cuando te des cuenta que estás en este momento en el umbral, bajar esa ansiedad? Sí. La cara opuesta, digamos, al cortisol es la oxitocina.
Y la oxitocina te lo da el encuentro con otros, la amorosidad, los vínculos de amor, digamos. O sea, tomarte un cafecito con alguien, tener un buen grupo social, tratar de tener una mascota, de tener ciertas actividades que te puedan llevar a descender y calmarte, como por ejemplo el yoga, mindfulness, salir a caminar, tener pequeños encuentros con gente que a lo mejor hace mucho que no visitas, pintar, dibujar. Descargar de alguna forma Sí, todo eso. tejer, en el caso de que las personas... Hacer arte. El arte conecta con lugares preciosos del ser humano, donde justamente te lleva a que estimules esa área de creatividad que te permite como volar. De hecho, bueno, si escuchás las canciones o uno se interioriza un poco por la vida de artistas y demás, encontramos que en sus momentos más tristes por ahí fueron más creativos y Exacto. lograron grandes obras. Ahora, noté dos cosas mientras te escuchaba. Por lo general, hablo a título personal, si alguien se siente representado por mí, bienvenido, pero uno cuando está así tiende a aislarse. Sí. Entonces, hay que tener voluntad, digo, de hacer todo lo que vos dijiste, esto de juntarse a tomar el cafecito, hacer algo que te guste, en mi caso, ir a ver obras de teatro. Digo, tenés que tener una cierta disciplina. ¿Qué pasa cuando no la tenés? O sea, cuando la voluntad también... Está abolida. Sí. Justamente lo que te lleva a aislarte, más allá de que pueda haber personas que tienen un temperamento de esas características, es porque te sentís raro, es porque te sentís como que solo a vos te está pasando. Por eso... Como que nadie te entiende. Exacto. Por eso yo siempre agradezco a estos programas como el tuyo, como todos los que me invitan, porque hay que informar y decir que la gente no se sienta rara ni mal, porque nos pasa a muchos, más de los que ellos creen, y aprender a pedir ayuda en el momento que uno lo está necesitando es el primer manotazo a decir, quiero salir de esto. Entonces, esa persona que de manera como introspectivamente se mete para adentro, pero lo que hace es encerrarse aún más, no lo haga. Mínimamente que lo haga a lo mejor con la persona de más confianza que tiene y con ella se dedique a irse a dar una vuelta. O también que salga a caminar de manera Aunque sea sola, ¿entendés? Estar en contacto con otras personas que pasan por su alrededor. Es como que siempre volvemos a lo mismo. Necesitamos tomar la decisión, ¿viste? Es como, ok, esto no me va a vencer, yo puedo con esta situación ponerse como objetivos cortitos, como por ejemplo, hoy voy a salir a caminar. Tal cual. Y cumplirse con la palabra uno mismo. Es que yo tengo pacientes de los que vos decías recién, esto de que están como muy adentro y no salen. Yo siempre les digo, mira, el propósito, ¿sabés dónde empieza? La primera vuelta a la manzana que des. Lo chiquito, lo mínimo, lo sutil, lo pequeño. Claro, no hace falta que, no sé, te recibas de una carrera 5... No, empecemos con cosas pequeñas, que podemos controlar, justamente. Pequeñas. De devolver esa, aunque sea ilusión de control, pero que lo tenemos. O ahora que se usa mucho esta cosa de llamar todos por que te traigan las cosas a tu casa, yo siempre le digo, anda a hacer el mandado vos. Claro. Anda a comprar vos la verdura. De 3 veces que pediste, una salía al mandado. Eso ya te está dando la pauta de que podés, de que es distinto, de que entras en contacto con otro, que lo mirás al otro a los ojos. Bueno, la verdad es que sí, la salida es con el otro, aunque sea escuchar la historia del otro, ¿viste? Ya te desenfoca de porque también hay mucho de egocentrismo cuando uno solo se repite el mismo cuento y se victimiza, por más que sea víctima incluso. Pero es tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá, de aburrirse incluso de la situación y decir hasta acá. Y acordarnos que somos seres sociales. Sí. Somos seres sociales, del vínculo y del otro. Y del otro. Y la ansiedad sería la otra cara de la depresión. Siempre hay como una... Son primas hermanas. Okay. La ansiedad puede cursar con depresión y la depresión puede cursar con ansiedad o no. Pueden ir tranquilamente solas, pero son primas hermanas. ¿La ansiedad te lleva a la depresión?
A veces sí, A veces o a o al veces no, revés. depende el cuadro estructurante del paciente. Lo decía por esto digo, si uno imagina una persona aislada, que no habla, que solo quiere dormir, bueno, pareciera una persona más bien deprimida. Sí, No sé si la cataloga- cataloga- catalogaríamos como alguien ansioso. Sería como cuando ya dio la vuelta la ansiedad, ese caso en particular. podría verse de esa manera, pero habría que hacer un diagnóstico diferencial. Yo siempre digo que este es un momento en el cual médicos y terapeutas tenemos que empezar a tener una mirada mucho más a la persona. O sea, basta de estar mirando cuadros Claro. nosológicos. Y diagnósticos, Y ¿viste? Ah, venís diagnóstico. con un No, TLP. Ok, entonces no, vos esto. no. Hay que escucharlo, hay que mirarlo, hay que observarlo, hay que detenerse, hay que ser exhaustivo, preguntar, meterse en el universo del otro, ver cómo fueron sus primeros años de vida, cómo esa persona se estructuró y qué lo está estructurando desde la personalidad para poder llegar. En la medida que yo me tome ese tiempo, siempre voy a llegar a un mejor diagnóstico y no voy a tener un diagnóstico equívoco. Me puedo equivocar porque soy humano, pero es muy mínimo el margen de error que puedo tener cuando estoy diagnosticando si yo me conecté de persona a persona con el otro. Cuando estás escuchando, claro, la historia del otro, la verdad del otro, que incluso a veces son realidades o verdades psíquicas, quizás es cómo lo vivió uno y cómo interpretó uno un momento y no necesariamente es lo que pasó. Exacto. Y ahí volvemos de vuelta con esto del cuento que nos contamos a nosotros mismos. El cuento que nos contamos y también lo que está sucediendo con la salud mental, ¿no es cierto? Vos pensás que el otro día me estaban contando que la gente que atiende por obras sociales o prepagas les dan 6 minutos Sí, por pacientes. nada, sí. Entonces, cuando vos decís esto parece subversivo, esto de tenés que ver al otro como una persona. El otro está escuchando y te está agarrando para escribirte y ya casi darte el adiós. Entonces, eso también a la hora como profesional, estar trabajando te limita. Por eso yo entiendo que estamos pasando un momento muy duro económico, pero en lo posible que las personas elijan profesionales bien formados, pero al mismo tiempo que tomen una responsabilidad Totalmente. con el otro. Porque incluso el daño puede ser peor. Si yo te cuento mi historia, mi dolor, me hablo con vos y es como que es un doble abandono. Digo, si yo Exacto. estoy sufriendo una herida de un trauma de abandono, que la persona en la que tengo que confiar para que me ayude no esté, bueno, se Y puede a lo sentir mejor también. si no te dan los números de tener que ir todas las semanas a tu terapia, hacelo cada 15 días. Pero hacelo bien. Claro, pactalo con tu terapeuta. Tu terapeuta tiene que ser lo suficientemente amplio y flexible para que te haga sentir cómodo, te haga sentir bien y bien atendido. Esto se puede hablar, se puede pactar, es maravilloso cuando se da y sobre todo cuando el otro te entiende también. ¿Cuál es, no sé si hay una escuela que sirva más en estos casos, si sirve más el psicoanálisis, algo cognitivo, gestal, ¿hay alguna que sirva más que otras? Yo la que utilizo más y la que a mí me hace sentir más cómoda a la hora del tratamiento que yo aplico es cognitiva conductual más Gestalt. Ok, Yo siempre, la emocionalidad para mí es la herramienta fundamental a la hora de entender al otro. Yo tengo que sentirme que el otro, lo que me está transmitiendo a mí me penetre claro. y eso es fundamental. Que te interpele de alguna forma. Sí. Porque si no es difícil también estar con algo muy desconectado. Claro, claro, y tampoco quedarme demasiado en la cabeza, porque si yo todo lo baso en lo cognitivo, no bajo a lo emocional, y yo necesito entender que eso cognitivo tiene un sustento emocional. O sea que no te vas tanto a los primeros años de la estructura de la psiquis. Cuando comienzo y cuando vamos trabajando necesito entender lo sistémico del paciente, del sistema de donde Claro, él es o su origen, sí. ¿entendés? Y también en los momentos que a lo mejor me está contando algo. Ahora comencé un posgrado muy lindo sobre trauma y nos guste o no,
lo traumático está a la orden del día en los primeros años de vida, salvo que de grande hayas tenido un trauma, evento, claro, un evento que así lo amerite. Pero lo traumático siempre está en los primeros años. Yo tengo que estar como muy atento a eso sistémico. Por eso que si bien lo manejo y lo toco y lo dejo por sentado, no voy permanentemente a ese lugar. Sí cuando me amerita lo que va hablando el paciente. ¿Crees que todos tenemos traumas? Sí. ¿O no hay gente sin trauma? Somos hijos de traumas. En mayor o menor medida, más leve, menos leve. Reír para no llorar. Menos leves, algo siempre del trauma nos pasó por un costado. Hay gente que uno la ve como que tiene una vida más resuelta, si se quiere, por no ponerse a ver esos traumas. También voy a hablar a título personal. Yo veo mucha gente que no se pregunta por nada, no se cuestiona de dónde vienen sus dolores, pero vive más ligera. ¿Cuál sería la invitación a ver nuestros traumas? Porque es doloroso ver nuestros traumas, pero digo, para sanarlos hay que verlos. Es como, el bancarse la incomodidad sería un consejo. Lo que pasa es que digamos que el trauma aparece cuando vos estás incómoda con algo. No es necesario ir a pasar permanentemente el dedo sobre lo doloroso. Pero yo creo que en mayor o menor medida la vida de todos nosotros en algún momento te hace pasar por ese lugar. Y ahí va a depender de cómo vos afrontes la situación. O sea, no es necesario que vivas ahí, pero la vida, quédate tranquila que en algún momento te hace acordar eso. Que para cerrar esta nota, que fue hermosa, muchísimas gracias, Jorge, ¿qué le dirías a la gente que en esta conversación que tuvimos se sintió reflejada, que está pasando por un momento de ansiedad? Que la ansiedad, como se los dije al principio cuando empezamos a hablar, es una emoción inherente a todos nosotros, que hay que aprenderla a regular y que siempre, por más que estemos pasando por la situación que pasemos, por más difícil que sea, siempre, al menos en este terreno, hay una salida, que hay que buscarla. Que yo gustosamente, por eso te lo agradecía hoy, cuando me invitan a los diferentes programas para dejar un mensaje, que todo el mundo que necesite hacerme preguntas de la que fuere, recurran a mis redes, como Jorge Merlo Fadel, y que siempre va a haber una respuesta, pero que siempre, siempre, siempre se sale. Y que, como dijiste muy bien hoy vos, el primer manotazo está en uno. Sí. Que cuando vas a una terapia, como yo siempre le digo a los pacientes, mira, yo te voy a acompañar, pero va a depender de vos que me dejes. O sea, la decisión siempre está en el otro. Yo voy a tener la mejor para acompañar, pero el otro me tiene que permitir. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido muy claro, un encanto escucharte. Un placer. Gracias. Un placer.